Muchas veces creemos que lo que sentimos hoy nació en la adultez, pero no es así. El dolor que cargas muchas veces viene de ese niño o niña que fuiste y que aún vive en ti. Hoy, Yesid y yo nos atrevemos a mirar hacia atrás, no para quedarnos en el pasado, sino para sanar, porque sanar el dolor del adulto comienza escuchando al niño. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la niña interior. Yesid, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, estaba mirando estos jardines tan hermosos y recordé la niña interior y te propuse, hagamos un cambio de capítulo, hablemos hoy de la niña interior. El primer capítulo de Las llaves de Ana habla de la niña interior. ¿Qué no me puedes decir? ¿Qué simboliza el niño interior? O sea, ¿realmente hay un niño dentro de uno? Ok, realmente, bueno, eso depende de las comprensiones que tenemos del niño interior. Algunas epistemologías del mundo dicen, sí, uno está conectado con un niño interior, pero realmente en la psicología uno lo que tiene es que tiene historias de cuando era niño que todavía le traen relatos o que todavía tengo un montón de miedos por eso que pasó cuando somos niños o niñas. Más que traer el niño anterior, lo que hicimos acá, sobre todo en el cuento que escribes, es reconocer cómo esa vida de Ana cuando era niña repercute en lo que está haciendo Ana en su comportamiento actual y en su personalidad. Y es muy importante reconocerlo en la medida en que en lo terapéutico uno debe reconocer qué me está generando malestar, a qué voy a la terapia, ¿sí? ¿Qué me gustaría trabajar en la terapia? Y como en muchos de los relatos de las personas hay momentos de la niñez que son cruciales, han generado daño y muchos buscamos cómo resolver ese daño, cómo resolver ese dolor de nuestra niñez. Y creo que algo muy importante acá en la construcción del cuento con lo que hiciste fue hablar un poco de Ana cuando era niña. Y cuando empezamos a hablar de Ana cuando era niña, tú haces algo muy chévere y yo te empiezo a preguntar sobre qué tanto de esta niña hay ahora en Ana María siendo adulta. Y ahí nace como la posibilidad de construir esto que haces con el cuento. Bueno, yo he visto varias veces el capítulo en el cual hacemos el lanzamiento del libro. Y hay una parte en la cual yo digo que en el medio de la terapia me di cuenta que me había traído la niña al presente y que yo la cargaba como protegiéndola y que tenía el pensamiento, la mente de una niña y que tomaba muchas decisiones de mi vida eh, con la mente de una niña. En la terapia, tú me dices, podemos dejar esa niña en un lugar seguro y empiezo yo a pensar en qué lugar me ¿Dónde lo gustaría dejas? dejar a la Sí. niña. Y me di cuenta que en mi vida, pues sí, hubo un abuso, pero también hubo cosas maravillosas y personas extraordinarias que estuvieron en mi vida. Entonces, en el cuento, cómo yo le ayudo a esa niña a enfrentar cada ogro, bruja, eh, zombies, pero la ayudo a quedarse en el lugar seguro de un personaje maravilloso que es el señor Pachón, que fue una persona muy llena de amor, que puso amor en mi corazón. Mm. Y hace unos días, cuando alguien me preguntó del cuento, no conocía a esa persona, y empecé a contarle más o menos la trama, él me dijo, yo quiero matar a mi niño interior. Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo alguien puede decir yo quiero matar a mi niño interior? Claro, claro. Voy a retomar eso que dices tan bonito porque también quiero hacer una invitación a que lean el cuento, porque el cuento es eso que tú cuentas, es una historia que se da a través de un proceso terapéutico en la que esta Ana María encuentra a esta niña con un montón de momentos que son importantísimos en el desarrollo de los seres humanos. Todos tenemos una historia y esta historia hace lo que construye la personalidad que tenemos ahora. Y no solamente a través del dolor, eso que dices, ser niño es maravilloso y nuestra infancia nos ayuda a ser los seres humanos que somos. A veces unos somos un poco más cálidos, otros son un poco más huraños, pero eso depende de cómo vivimos y nuestra genética. Con esto que tú cuentas, muy seguramente esa persona que quería matar a ese niño interior tiene un montón de dolor o no ha entendido qué cosas positivas también le trajo ser ese niño que era él.
Por eso es muy importante ir a la terapia y es una gran invitación que yo siempre les hago. Busquemos un terapeuta, alguien con quien nos sintamos bien. La terapia, como cualquier relación humana, necesita una conexión y uno necesita sentirse que está en el lugar indicado. La terapia debe ser libre, que uno diga, yo quiero ir con este terapeuta porque con él me siento bien y empezar a trabajar pues esos objetivos terapéuticos que podemos construir frente al dolor, frente a mi personalidad, frente a lo que queremos cambiar, porque a veces queremos cambiar muchas cosas de nosotros mismos y no podemos. Y muchas están unidas a esto, a ese niño que fuimos en algún momento. No es que yo traiga a otro niño aparte, ¿no? Soy yo mismo sintiendo que me trae un montón de relatos, de frases, de sucesos que pueden hacer que esta persona que te dijo yo quiero matarlo, quiera no haber sido ese niño. Y aquí, muy seguramente, ese ser humano que es ahora tiene muchas cosas muy positivas que tuvo él cuando niño. Es muy importante revisarlas. Ok. Estaba pensando en algo que me dijiste. O sea, uno va a terapia y no le va a quitar el dolor al niño, porque el niño tuvo ese dolor. Sí, Lo que va a hacer es aliviar al adulto, más o menos, ¿sí? sí, sí. Sí, uno solamente se alivia en el presente. Algo que pasa cuando uno habla de ansiedad. La ansiedad es un estado donde yo no me puedo conectar con el presente. Y muchas veces la depresión también. Yo me quedo dándole vueltas a pensamientos en los cuales voy a futuro y veo un futuro desesperanzador, un futuro que no está funcionando bien. O me voy al pasado a darle vueltas a mi sufrimiento, a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí no a otra persona? ¿Por qué estoy sufriendo de esta forma? Pero pues ya esto no tiene cambio y tengo que vivir con eso. ¿Por qué no entenderlo diferente? Ya me pasó, ¿qué puedo hacer para estar mejor? ¿Cómo puedo solucionar esto que está pasando? Ir al futuro en este cuadro ansioso es pensar, ok, ¿será que esto que estoy pensando que va a pasar en el futuro pasará? Porque muchas veces en este pensamiento ansioso vamos al futuro imaginando el peor panorama, pero no va a pasar. Y necesito es venir al presente a decir, ok, este problema del presente que es de Yesid, este problema que estoy viviendo hoy, lo resuelvo hoy en el presente, pero el problema del futuro de Yesid lo resuelve el Yesid del futuro, no el del presente. Nadie puede resolver un problema que no exista. Y allí tenemos que pensar en nuestra salud mental, ¿sí? Y es muy importante eso. Si yo estoy construyendo vida, está muy bien construirla, pero no yendo a sufrir al futuro porque todavía no sé qué va a pasar. Yo he escuchado en varios podcasts, soy adicta a los podcasts, Ok, que la depresión es exceso de pasado. ok, sí. ¿Eso es cierto? No, no tan así. Muchas personas dicen, ok, si uno va al pasado, entonces le da depresión, y si uno va al futuro, Futuro le tiene da ansiedad. ansiedad. Realmente no. La depresión es un estado de una alteración en mis emociones, que en la mayoría de los casos tiene una condición en las relaciones, pero que ya ha pasado a una condición bioquímica en la que perdí la recaptación de serotonina, que es el modulador de la emoción. Es un químico que tenemos en el cerebro que nos ayuda a modularnos. Cuando lloramos, la serotonina nos recupera y entonces estamos en un momento donde nos aliviamos, ¿sí? Pero ir al pasado también, si voy al pasado en un estado de preocupación y estoy sufriendo por algo que pasó, puedo estar también en un cuadro ansioso, ¿sí? La depresión realmente es un momento en el cual yo estoy tan triste que puede pasar cualquier cosa y a veces ni siquiera hay razón de ser. Y digo, estoy sufriendo, estoy mal, estoy sintiendo que nada me hace feliz, estoy sintiendo que nada me genera placer. Y el cuadro depresivo es un cuadro en el cual la persona está sintiendo que eh, todo lo que me generaba felicidad o me llevaba a la vida está desapareciendo hasta el punto en que quiero no continuar, ¿sí? Pero Sí. no siempre voy al pasado. A veces estoy aquí en el presente y estoy en un presente donde no me estoy sintiendo bien, ¿sí? Entonces no es tan conectado que voy al pasado o voy al futuro. Puedo ir al pasado trayendo una tristeza que me genere depresión, sí, pero también puedo ir al pasado trayendo una intranquilidad que me lleva a la ansiedad. Entonces, creo que esto depende más de cada suceso, cada persona y qué está pasando en su historia de vida. O sea que eso que nos dicen de depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro, no es tan cierto. No es tan cierto. Hay que hacer un muy buen análisis del cuadro clínico, pero no es tan cierto que sea solo eso. Bueno, también en muchos podcasts he escuchado que uno tiene que estar en su presente, en el aquí y en el ahora. Y Sí. al estar en el aquí y en el ahora, entonces combate la ansiedad o combate la depresión. ¿Eso es cierto? Puede ser una herramienta. Cuando yo estoy pensando en el presente y estoy pensando en lo que vivo cada día, voy a traer mi pensamiento al presente y me puede dar tranquilidad. Pero si yo tengo una condición
genética de una familia donde ha habido mucha depresión o mucha ansiedad, es muy importante que también revise cómo hacer un proceso terapéutico que me ayude a identificar qué me está disparando todo el tiempo la ansiedad o la depresión, pero también revisar hasta dónde es tan patológica que esté teniendo un trastorno de ansiedad generalizado o un episodio depresivo leve, moderado o grave, que en algún momento puede necesitar medicamento. Yo le digo a mis pacientes, yo prefiero que no tomes medicamento a no ser que sea necesario, porque en muchos casos podemos ir donde el médico psiquiatra y nos pueden dar un medicamento que no siempre es tan necesario. Y uno debería generar un muy buen proceso terapéutico antes para identificar hasta dónde lo bioquímico se puede mejorar o si realmente es necesario el medicamento, ¿sí? Pero es mejor ir a un buen terapeuta. Ok. En la sesión anterior yo te decía que con lo que hemos hablado me he dado cuenta que yo he estado en ansiedad, pero si tú me preguntabas, ¿eres ansiosa? Yo te decía, no. ¿Cómo identificar a las personas que nos escuchan y que pueden estar diciendo, no, yo no soy ansioso o no, yo no soy depresivo? Okay. ¿Cómo identifico que soy ansiosa o Ok, ansioso? bien, bien. Y que es patológico, porque hay una ansiedad Que es que es patológico y normal. que no. Sí, Sí, la ansiedad, como les decía, es un estado de intranquilidad, preocupación o temor que puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Pero cuando se convierte en un problema, cuando lo tengo todo el día, cuando estoy teniendo síntomas, como que hay dos trastornos de ansiedad que son muy recurrentes. Uno se llama ataques de pánico, que es un momento en el cual la persona está sintiendo que está en un lugar y en este lugar está empezando a tener síntomas, como que no puede respirar bien, el aire no llega hasta el diafragma, sino que se queda como arriba en el pulmón y no puede respirar. Puede empezar a tener esta persona sudoración o hormigueo en las manos, en las plantas de las manos o en las plantas de los pies, puede tener taquicardia, puede tener algunas dificultades en la percepción. Algunas personas ven el espacio un poco más reducido o más grande o mucho más brillante o más oscuro. También muchas personas tienen una condición que se llama costocondritis, que es una inflamación de un cartílago del esternón y podemos empezar a sentir una presión en el pecho. Por eso muchos llegan a unidades de urgencia sintiendo que están teniendo un paro cardiorrespiratorio. Allí podemos tener un ataque de pánico. Pero hay otros síntomas como de un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad generalizado, que es una persona que tiene ansiedad gran parte del tiempo. Puede sentir como un vacío en el estómago, como algo que nunca se llena. Puede sentir que está en un estado de alerta, como todo el tiempo en prevención. O puede sentir que está haciendo muchas cosas a la vez, que no para y quiere hacer y hacer y hacer y hacer. Y se espere, no, no, tengo como mucha energía. Pero eso puede estar unido a este estado en el que está generando un montón de alertas, ¿sí? Otra cosa que puede pasar ahí que es muy importante es que la persona tiene algo que se llama rumiación cognitiva y es que piensa y piensa y piensa y no puede parar los pensamientos. Y puede llegar un pensamiento de sufrimiento como, uy, no, me van a echar del trabajo, me voy a quedar sin la pareja que tengo y qué voy a hacer cuando esté sola y entonces yo en el futuro no voy a tener dónde vivir y son un montón de pensamientos catastróficos a futuro que en la mayoría de casos no suceden, pero que me rondan todo el tiempo. O tengo pensamientos intrusivos, que es imaginarme, estoy hablando con alguien que hace una cara y yo digo, ¿será que no le cae bien a esta persona? ¿O será que no le caigo bien a mi jefe? ¿O será que mis amigos están pensando esto de mí? ¿O qué piensan los demás de mí? Y me imagino cosas que piensan otros, sin leerle la mente a los demás, pero me imagino como si estuviera leyéndole la mente a los demás e imaginándome que las cosas no están bien en la interacción con otros seres humanos. ¿Sí? Entonces, ahí hay todo esto son como síntomas ansiosos, algunas personas tienen otros, como les decía, algo que se ha denominado el segundo cerebro o la microbiota, que son algunos microorganismos que tenemos a nivel gástrico que se afectan cuando yo estoy emocionalmente no estoy tan estable, entonces empiezo a afectarme que me dan ganas de ir al baño con más frecuencia o empiezo a tener diarrea recurrente que no sé por qué razón, o tengo gastritis, o tengo colon irritable, entonces es muy importante revisar eso cuando tenemos cuadros de ansiedad. todo lo que me hablas, todos, Ah, sí, todas check, las anteriores, checklist. Ok. pero a mí las personas me dicen que yo soy adicta al trabajo. Yo puedo pasar 18 horas trabajando, Ok. sentada frente a un computador. Y cuando no estoy trabajando, siento como que estoy haciendo algo malo, ¿sí me Eso. entiendes? Ok, Estoy haciendo algo ok. que no está bien. Y yo te puedo trabajar un sábado, te puedo trabajar un domingo, te puedo Sí, trabajar hasta las 2 de la mañana. De hecho, el viernes pasado, sin tener que hacer entregas ni nada,
trabajé hasta las 2 de la mañana. ¿ok? ¿Eso es ansiedad? Eso es ansiedad. Muchos seres humanos tenemos una ansiedad por exceso de preocupación o porque en nuestra familia nos enseñaron que debemos ser responsables, que debemos hacer muy bien las cosas, que debemos trabajar mucho o en algún momento algunos tuvimos algunas carencias en la vida y decimos, no, yo tengo que ser muy responsable, tengo que ser próspero, tengo que tener dinero y empiezo todo el tiempo a pensar y a estar tan intranquilo que estoy en este estado de alerta y quiero trabajar y trabajar y trabajar y estoy trabajando todo el día y el día que no trabajo digo, no me puedo sentir tranquilo, porque lo estoy haciendo mal, porque no soy tan próspero hoy. Y aquí es importante entender que para nuestra salud mental, para tener una buena salud mental, necesitamos tiempos de ocio. Necesitamos estar tranquilos, necesitamos disfrutar, acompañarnos de la naturaleza que nos genera endorfinas, serotonina, oxitocina, ¿sí? Estar con las personas que queremos, hacer cosas que nos generen placer también. Pero el tiempo de ocio es necesario, no siempre tenemos que trabajar. Muchos seres humanos sentimos placer por trabajar, pero otros sentimos que es un exceso de responsabilidad. Y ahí entonces generamos un daño, generamos más cortisol, que es la hormona del estrés, y estamos sufriendo cada vez más. Aquí es muy importante reconocer hasta dónde hay ansiedad, hasta dónde no, y cómo poder aliviarla. Bueno, cuando yo trabajo tanto en exceso, no estoy pensando voy a ser más próspera, cuánto me voy a ganar. No, yo Ok, nunca pienso en cuánto me voy a ganar. Mi pensamiento es tengo que cumplir, ok, tengo que hacerlo bien. ok, sí, Y he llegado al extremo de faltar a reuniones de padres de familia a recibir las notas de mis hijos, porque tengo que entregar un trabajo, o sea, no le he puesto límite a las personas. Tengo clientes que me llaman a las 11:30 de la noche y saben, yo les contesto. ok. Y tenía una secretaria hace poco que me sacaba un piedrón cuando yo la llamaba a las 5 y me decía mi contrato es hasta las 5 de la tarde. Y no Ok, me contestaba. claro. Y yo me enojaba y yo decía, pero ¿por qué yo sí contesto a las 11:30 de la noche, 12? Te lo juro, hay Claro. clientes que me llaman a las 12 de la noche. Eso es ansiedad. Sí, y esa secretaria muy seguramente aprendió en algún momento de su vida a colocar límites. Y eso le puede generar a ella bienestar. Y por eso lo hace. ¿Sí? Muchas personas dicen, es el momento de generar bienestar, es el momento de colocar un límite, es el momento de pensar en mi salud mental, en mi familia, en las personas que me necesitan alrededor. A veces nuestros hijos nos necesitan mucho, pero con este pensar de ser productivos o cumplir o ser buenos o lo que sea, dejamos de lado lo que realmente importa, ¿sí? Y a veces dejamos de pasar tiempo con las personas que nos necesitan y nos aman. Y aquí hay una invitación maravillosa y es, ¿qué nos genera bienestar a nosotros y qué le genera bienestar a las personas que nos aman y están a nuestro alrededor y ver cómo podemos colocarlo en una buena balanza? Voy a lo mismo, vamos a terapia, que eso nos ayuda. Bueno, la invitación entonces es que vayamos a terapia. Ok, Entonces, bueno, un bueno, abrazo para todos. ok, Gracias por estar acá. chao. Después de este capítulo, queremos regalarte algo muy especial. El capítulo 1 de Las llaves de Ana, el portal, el encuentro entre Ana la Grande y Ana la Peque. Un espacio para que también puedas empezar a mirar tu historia y conectar con ese niño o niña que aún vive en ti. Capítulo 1. El portal. Una tarde, Ana la Peque corría de un lado a otro, inventando juegos y travesuras. Siempre buscaba la manera de llamar la atención. Cantaba, saltaba, reía fuerte y hacía diabluras. En el fondo, lo que más deseaba era ser vista, notada y cuidada. Tenía además una particularidad que la hacía única. Aun siendo niña, era segura de sí misma y se atrevía a enfrentar cosas sin pensarlo demasiado. Pero, aunque su espíritu era inquieto, su corazón guardaba un secreto. En su mundo habían ogros, brujas y zombies, y a todos les tenía miedo. En medio de su juego, algo extraordinario sucedió. Frente a ella se abrió un portal. De él emergió Ana la Grande, acompañada por dos seres que parecían ángeles, aunque no pronunciaban palabra. Ana la Peque se detuvo en seco y la miró con asombro. ¡Qué hermosa era! Tenía los ojos claros y en ella se podía ver el universo completo. Su sonrisa era dulce y su presencia cálida como la llama del sol. El corazón de la niña se llenó de alegría. Por su parte, Ana la Grande contempló a aquella pequeña
vivaz y luminosa, pero al mismo tiempo tan vulnerable. Se inclinó hacia ella y con voz serena le explicó que había situaciones que escapaban al control de una niña, pero que siempre podría alzar su voz y detener a los ogros o a las ogresas. La pequeña, con ojos húmedos, le suplicó que no la dejara sola. Y Ana la Grande, conmovida, decidió llevarla consigo a su propio mundo. Durante varios años caminaron de la mano. Sin embargo, algo no estaba funcionando. En ese nuevo mundo, la niña conservaba el miedo a los ogros, a las brujas y a los zombies. Ana la Grande, decidida a protegerla, se dedicó a esconderla para que nadie pudiera herirla. Pero con el tiempo, esa tarea comenzó a pesar cada día más, hasta volverse casi insoportable. Fue entonces cuando la Peque notó algo inquietante. Ya no veía a los ángeles que antes rodeaban a Ana la Grande. Poco a poco, ella había dejado de brillar como el sol. Su sonrisa ya no era tan constante y aunque sus ojos seguían siendo hermosos, ahora estaban llenos de una tristeza silenciosa.